Buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más estar aquí y llegar a ustedes a través de este medio. Para comenzar vamos a hacer una oración dando gracias a Dios por todas tus bendiciones, porque este día, no importa lo que hayamos vivido, lo que hayamos pasado, podemos decir que Dios ha sido bueno. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos presentamos delante de ti con humilde corazón, reconociendo que tú eres Dios y que nosotros somos tus hijos, y nos humillamos, Señor, reconociéndote como nuestro soberano, como nuestro grande Dios, al cual venimos a alabar y adorar con un corazón contrito y humillado. Gracias te doy por la vida de cada oyente que en este momento está conectado, se estarán conectando o después estarán mirando este mensaje, para que tú, Señor, sigas obrando de una manera especial en nuestras vidas. Y gracias por este privilegio que me das, y ahora te pido que tu palabra haga el efecto necesario en cada vida y en cada corazón. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hoy continuamos el mensaje a las iglesias y vamos a estar leyendo en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1 al 6. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6, dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias a Dios por su palabra, y en esta ocasión, como se mencionó, vamos a estar considerando la iglesia en Sardis. Sardis, que fue una de estas 7 iglesias en el tiempo de los apóstoles. Lamentablemente hoy en día es un lugar donde hay ruinas, y no solamente ruinas donde no hay ningún creyente, ningún cristiano. Por el contrario, como se encuentra en una provincia de Turquía, pues se considera que su población alrededor, donde antes estuvo esta iglesia, en esos contornos, pues vienen siendo musulmanes. Y tristemente, ¿verdad?, por la razón de que esta iglesia en Sardis en cierta manera no escuchó la advertencia, no escuchó el consejo de Dios, por lo tanto vinieron las consecuencias. Pero hoy vamos a hablar mayormente de la aplicación, de lo esencial, no tanto lo histórico, no tanto lo geográfico de la ubicación de esta iglesia, del estado de esta iglesia, sino mayormente aquellas verdades espirituales que nos vienen a confrontar, que nos vienen a ayudar para poder ser mejores cristianos cada día. Por lo tanto, primeramente vemos una comisión, como es peculiar en el Señor Jesús, en cada mensaje, a cada iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Bueno, el significado de la palabra Sardis en griego es escapado, o mejor dicho, llamado afuera, que podía atribuirse al movimiento protestante que tuvo comienzo alrededor del año 1500 después de Cristo. Como ya hemos mencionado anteriormente, estas iglesias tuvieron su fecha en los años 70, los años 90 después de Cristo. No fueron simbólicas, fueron literales, pero proféticamente se parece esta iglesia de Sardis a la iglesia que nació después de la protesta de Martín Lutero, donde comenzó la reforma protestante
y por lo tanto las características de esta iglesia se parecen a la iglesia que nace, o el protestantismo que nace después de la división de la iglesia católica romana, y ahí nacen los protestantes, de los cuales nosotros venimos. Por lo tanto, en esta ciudad se predominaba el culto a Ceres, como le llaman la Demeter, o sea, madre de los dioses griegos. Entonces se cree que esta mujer, esta Ceres, era la madre de todos los dioses griegos. Por lo tanto, es muy interesante mirar cómo a veces la tradición, la iglesia tradicional, ha copiado de las doctrinas, de las mitologías falsas de los griegos, de los romanos, de los babilónicos, y pues lo han apuntado a una persona que no es digna de llevar el título de Madre de Dios ni Madre de la deidad. Por lo tanto, es particular mirar esto. Pero en fin, como mencioné anteriormente, esta ciudad en la actualidad está en ruinas. Todavía se conserva el lugar donde estaba esta iglesia, o una sinagoga judía muy grande, que era una de las más grandes después de la que estaba en Jerusalén. En fin, así es como hace esta comisión. Ahora, la presentación divina, como el Señor Jesús se presenta, nos lo dice la segunda parte del versículo. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ya que mencionamos, hay que darle un poquito de tiempo a lo que dice lo que tiene los 7 espíritus de Dios. Porque mire, parte del saludo a las iglesias los envían los 7 espíritus de Dios, que están delante de su trono, simbolizado por las 7 lámparas. Ahora es muy interesante que había una lámpara muy común en el pueblo judío que se llamaba la menora, que se componía de 7 partes, o sea, y por lo tanto aquí se hace mención a este dato. Ahora, cuando se mencionan los 7 espíritus de Dios, no significa que hay 7 espíritus de Dios como algunas doctrinas de error lo han enseñado. No, cuando se habla de los 7 espíritus de Dios, habla mayormente a los 7 ministerios de Dios, a 7 atributos de Dios. Y qué mejor que el profeta Isaías, que nos da una explicación de estos 7 atributos que simbolizan estos 7 espíritus de Dios. Por lo tanto, en Isaías capítulo 11, versículo 2, nos dice lo siguiente. Primero, espíritu de Jehová. Segundo, espíritu de sabiduría. Tercero, espíritu de inteligencia. Cuarto, espíritu de consejo. Quinto, espíritu de poder. Sexto, espíritu de conocimiento. Y séptimo, espíritu de temor de Jehová. O sea, estos son los atributos, ministerios que el Señor en este momento Jesús está atribuyendo. No son 7 espíritus, solamente hay un espíritu, que es el Espíritu Santo, que es mismo Dios. Por lo tanto, cuando usted ve aquí 7 espíritus, se refiere a estos que he mencionado conforme, o sea, estos ministerios, estas actividades divinas, atributos divinos que nuestro Señor Jesús contiene o tiene, y que los aplique, que los manifiesta cuando es necesario. Ahora, cuando habla el que tiene las 7 estrellas, dice esto: recordemos que conforme el versículo 1, versículo 20, la segunda parte, las 7 estrellas son los ángeles que están a cargo de los asuntos concernientes a esta iglesia. Por lo tanto, esa es la presentación. O sea, el que tiene el séptuple ministerio del Espíritu Santo. A eso sería la palabra teológica para explicar mejor los 7 espíritus. O sea, significa el séptuple ministerio del Espíritu Santo, que es temor de Jehová, sabiduría e inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Y así como era común, ahora vamos a conocer el reproche. Todas las iglesias, como ya lo hemos dicho, excepto 2, se les hace un reproche. Y el reproche comienza como era particular. Yo conozco tus obras.
que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aquí, podemos decir en esta tercera y cuarta parte del versículo 1, vemos, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesús nuevamente se presenta como que el que conoce todas las intenciones, todos los secretos del corazón. Todas las obras que hagamos, buenas y malas, Él las conoce. Pero ahora el reproche es que esta iglesia, como dice, que tienes nombre de que vives, pero en la realidad estás muerto. O sea, esta iglesia se consideraba viva. Esta iglesia se consideraba que estaba agradando a Dios. Pero mire, aquí es donde el engaño siempre cautiva a muchas iglesias, a muchos creyentes, a muchos cristianos que creen que están bien delante de Dios y que están vivos, pero en realidad están muertos como esta iglesia. Por eso, esto se refiere no solamente a la iglesia de Sardis, sino también a todas las iglesias hoy en día en todo el mundo, pero también se aplica especialmente a cada cristiano que creen que tienen vida en el Señor, pero en realidad están muertos espiritualmente. Hay muchos creyentes, hay muchos que se dicen ser cristianos, que no tienen la vida de Cristo en ellos. Por el contrario, están muertos espiritualmente, pero ellos creen que tienen vida espiritual. Ellos creen que son de Cristo. Ellos creen que son hijos de Dios, pero la realidad es que no es así. Tienen una muerte espiritual. Así estaba la iglesia en Sardis. Y así hoy en día hay muchas iglesias que sus miembros se creen vivos, pero están muertos. Y la razón de esta muerte de esta iglesia era debido que no tenían pruebas. Se cree que no tenían pruebas, no había tribulaciones, y eso los había hecho pacíficos, estaban pacificados y también estancados. Así pasa cuando una iglesia está tranquila, cuando una iglesia no tiene una vida espiritual. Alguien dijo en una ocasión, si en una iglesia hay problemas, es porque esa iglesia está caminando bien. Pero si una iglesia no tiene problemas, entonces algo anda mal. Porque mire, Satanás no va a molestar a los que están bajo su control. Iglesias, congregaciones que no hacen daño al reino de Satanás, él no las molesta. No hay pruebas, no hay algo que pueda ellos salir de ese estado caótico. Pero en cambio, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las persecuciones, hacen que que nosotros busquemos de Dios. Por eso, si usted todo le va bien, es que algo anda mal. Pero si ustedes están viendo, hay pruebas, hay luchas en lo espiritual, es porque algo Dios está trabajando en nuestra vida. No todo el tiempo se aplica esto a todas las personas. Hay que discernir qué persona es usted. Porque si usted es un hijo de Dios, alguien que está vivo espiritualmente, va a tener pruebas, va a tener tentaciones por la causa de Cristo. Pero de lo contrario, pues no podrá usted asegurar esa espiritualidad. Por lo tanto, significa que muchas veces necesitamos las pruebas y las tribulaciones para mantenernos vivos espiritualmente. Pues, acordémonos, cuando una persona todo le va bien, no busca de Dios. Pero otros lo hacemos. Nosotros hemos aprendido a buscar de Dios en las buenas como en las malas. Pero hay gente que solamente busca a Dios en las malas, cuando tienen problemas. Y a veces eso ayuda, porque Dios a veces usa las pruebas, usa las tribulaciones, las tormentas de la vida para llamar la atención y que le busquemos. Por lo tanto, después de esta reproche viene una advertencia. Ya en el versículo 2 le dice el Señor Jesús a la iglesia de Sardis: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aquí vamos a ver tres cosas en este versículo. Primero, las dos primeras palabras: sé
vigilante. Ser vigilante es una advertencia que no solamente el Señor nos da aquí, sino a través de las Escrituras la encontramos también. Y no solamente es para la iglesia de Sardes en aquel entonces. Hoy en día también el Señor Jesús nos dice a usted y a mí que seamos vigilantes, que estemos velando. ¿Pero de qué? ¿De qué debemos ser vigilantes? ¿Por qué tenemos que estar vigilantes? Bueno, primero, como el mensaje que vemos en el contexto de esta iglesia estaba muerta espiritualmente y otros que iban en ese proceso también. Por lo tanto, debemos estar vigilantes de no morir espiritualmente. ¿Qué es morir espiritualmente? Es cuando la persona ya no tiene el gozo de la salvación, ha perdido su primer amor, ya no ora, ya no lee la Biblia, ya no se congrega, ya no vive una vida agradando a Dios. O sea que todo lo que hace, lo hace para la carne y no para la gloria de Dios. Por eso la muerte espiritual es un proceso en el cual el cristiano cae si no busca de Dios, si no ora, si no lee la Biblia, si no se congrega, si no predica de Cristo, si no sirve al Señor. Por lo tanto, debemos estar vigilantes de no morir espiritualmente. Debemos también estar vigilantes de Satanás, de todas sus artimañas, de todos sus planes, porque él como un león rugiente anda alrededor de nosotros queriendo devorarnos. Él y sus huéspedes de maldad, sus demonios, buscan la oportunidad más pequeña que usted y yo le demos para poder tocarnos, para destruirnos y robarnos la salvación, que perdamos la salvación tan grande, tan hermosa que nuestro Señor Jesucristo nos regaló. También debemos de cuidarnos de los deseos de la carne, esos deseos que batallan contra nuestro espíritu, esos deseos de la carne que batallan contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros, cambiarnos, transformarnos a la imagen de Cristo como una novia perfecta, pura, santa y sin mancha. También del mundo, porque el mundo hoy en día ofrece, el mundo está afiliado con los deseos de la carne. El mundo está afiliado con los deseos de la carne y Satanás. Estos son los tres agentes. Satanás, en cierta manera, usa los deseos de la carne y al mundo para que la gente esté muerta espiritualmente, y aquellos que estamos vivos por gracia de Cristo Jesús nos quiere también matar espiritualmente. Hoy en día el mundo nos provee muchas tentaciones, muchos caminos fáciles, muchas vías de escape, pero que no son verdaderas, no son genuinas, que a su final traen destrucción. Por eso es muy importante entender esto. Tenemos que estar vigilantes de no morir espiritualmente, de Satanás, de los deseos de la carne y del mundo. Ahora, la otra parte que en la advertencia dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. O sea, que había varias cosas que esta iglesia hacía o tenía. Algunas de ellas ya habían muerto a esas áreas de su vida espiritual. Pero había otras que estaban en el camino, que casi ya estaban por morir. Podemos decir que quizás ya habían muerto a la lectura de la Biblia, ya habían muerto a la oración, pero que quizás todavía le hablaban a las almas de Cristo, todavía se congregaban, todavía alababan a Dios. Pues esas cosas ya también estaban a punto de morir, y por ello les aconseja que no las dejen morir. No debemos dejar de morir también nosotros todas las cualidades cristianas que obtuvimos al ser salvos, y después de hacerlo, por lo tanto, debemos de estar alerta y cumpliendo con también no dejar morir las buenas obras que Dios nos ha dado. Lo que usted hace, no deje morir la oración, no deje morir la oración en su vida, la lectura de la palabra de Dios, no deje morir el congregarse, no deje morir el alabar y adorar a Dios, no dejemos morir el hablar de Cristo a las personas. No dejemos morir todas aquellas obras que agradan a Dios. Y las que debemos dejar morir son los deseos de la carne y los deseos del mundo. Por lo tanto, le dice,
y afirma las otras cosas. Porque miren, en esta advertencia nos sigue diciendo el versículo 2, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Qué triste es mirar cómo el Señor Jesús descubre su pecado y su situación espiritual y que no habían sido perfectas sus obras. Qué triste mensaje, qué fuerte mensaje, pero lo merecían porque ellos se habían descuidado. De la misma manera, si nosotros nos descuidamos y andamos mal, que también el Señor puede darnos una advertencia. Y les dice ya en el versículo 3, acuérdate, sigue la advertencia, pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Qué tan importante en esta advertencia aparece la palabra acuérdate, de lo cual la iglesia necesitaba hacer. Y no solamente esa iglesia, sino todas nuestras congregaciones. Usted y yo, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que acordarnos de dónde el Señor nos ha sacado. Tenemos que acordarnos de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Por eso, aquí son dos cosas de las cuales se debían de acordar y también nosotros. La primera de ellas le dice, acuérdate de lo que has recibido. Y podemos decir que lo que hemos recibido es la salvación y todo lo que viene con ella. En la salvación viene el paquete de la justificación, de la redención, de la adopción, de la expiación, de la santificación y tantas otras cosas, la gracia, la misericordia, el amor, todo. O sea, el ser salvo, el Señor nos llena de bendiciones. Por eso, mi hermano, mi hermana, tenemos siempre que acordarnos de lo que hemos recibido de Dios, especialmente esa salvación tan grande que costó un precio de sangre a nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente lo que hemos recibido, que es la salvación y todas sus bendiciones, sino que también dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. Y aquí, ¿qué más que las maravillosas promesas de la palabra de Dios? Acordémonos que Dios nos ha llamado, que Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida, de que Dios nos ha prometido muchas bendiciones, y hay muchas promesas que algunas se han cumplido y otras todavía están por cumplirse. Y aún todas esas hermosas palabras de vida que tenemos en Dios a través de su palabra, acordémonos de la palabra de Dios, acordémonos de las amonestaciones de la palabra de Dios, acordémonos de los mandamientos de la palabra de Dios, porque esa es la única manera que nos puede ayudar a no caer de nuestra fe. Porque recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Si nuestra fe queremos que crezca, tenemos que oír, seguir oyendo, escuchando, prestar atención, obedeciendo la palabra de Dios. No solamente Sardis, sino usted y yo también. Pero no solo era necesario recordar, sino también dice, guárdala. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Guárdalo, o sea, la salvación y la palabra de Dios debemos guardar, debemos de cumplir. Debemos guardar esa salvación con temor y temblor y no dejar que ni Satanás, ni los deseos de la carne, ni el mundo nos la quiten, nos hagan perder nuestra salvación. Debemos de guardar la palabra de Dios porque hay poder en la palabra de Dios. Porque lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos y las coyunturas. O sea, todo nuestro ser. Guardémosla
guardémosla, hagámosla propia, no dejemos que la salvación se nos escape, guardémosla porque ha sido algo lo más valioso que hemos recibido de Dios, aún más que la vida, que la salud, que los bienes materiales. Como decía en el domingo, predicaba, ¿de qué sirve ganar todo el mundo si perdemos el alma? Pero si nuestra alma está salva, lo demás es secundario. Y nos dice no solamente que debemos de guardarlo, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Iglesia en Sardis tenía que arrepentirse de aquellas obras muertas, de aquello que llevó a morir espiritualmente. Tenían que arrepentirse de sus pecados. De la misma manera, mi hermano, mi hermana, si usted y yo hemos pecado, tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento de un corazón contrito, eso lleva a agradar a Dios. Es un perfume agradable delante de Dios. Porque cuando hay arrepentimiento genuino, Dios perdona todo pecado. Ese es un Dios bueno al cual nosotros servimos. Pero eso no nos da licencia para pecar y decir pecamos y después nos arrepentimos. Tenemos que prestar atención lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia en esta ocasión. Ya la segunda parte, en la advertencia, le dice, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta advertencia trae consigo el hecho de la venida de nuestro Señor Jesús, la cual, como dice aquí, será en secreto como ladrón en la noche. Y hay de aquellos que no estén preparados para ese día. Lo que Jesús le está diciendo a la iglesia de Sardis, lo que Jesús le está diciendo a la iglesia nuestra, a las iglesias de hoy en día, lo que Jesús le está diciendo a usted y a mí, que Él vendrá como un ladrón, cuando menos lo esperemos, cuando menos creamos que viene. Y entonces ahí es cuando Él vendrá. Y los que no estemos preparados, y los que estemos como la iglesia de Sardis, muertos espiritualmente, nos vamos a quedar y perder nuestra alma. Pero aquellos arrepentidos, que están preparados, que están vigilantes, que están en obediencia, se irán con el Señor. Yo quiero ser de este segundo grupo. Yo quiero irme con Cristo. Ya sea que venga la muerte o venga Cristo primero, yo quiero irme con Él. Pero para eso yo necesito estar vigilante y no perder mi salvación y afirmarme en la palabra de Dios para poder perseverar hasta el fin. Ya después de esto, le hace un halago. Sí, pareciera que esta iglesia estaba, hasta el momento creo ha sido una de las más peores que hemos considerado. Bueno, hay las otras que tenían a Satanás ahí, a la doctrina de la Jezabel. Pero mire, en medio de todo eso les hace un pequeño halago, un bonito halago. Pero tienes, versículo 4, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. A pesar de que el Señor estaba dirigiendo su mensaje a la iglesia en general, vemos también que había un pequeño grupo de cristianos, un remanente fiel, que se mantenían fieles. Sí, mi hermano, siempre hay un remanente fiel, un grupito fiel. No importa qué tan mal esté la iglesia en pecado, la congregación, siempre hay un pequeño grupo fiel. Por ellos es una verdad cuando el Señor Jesús dijo, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Este grupo de cristianos se les halaga por la razón que no habían manchado sus vestiduras blancas. Las vestiduras blancas significa, o sea, que no se habían contaminado con la idolatría, no se habían contaminado por el pecado, no practicaban el pecado, no estaban sujetos, no estaban muertos espiritualmente.
A pesar de que el mayor grupo de miembros de esta iglesia estaban muertos espiritualmente, este pequeño grupo se mantenía firme y fiel. Y estos son los que el Señor quiere en los últimos tiempos. No importa la congregación pequeña o grande, no todos son salvos. No todos han sido llamados a la salvación, pero son pocos los escogidos, no porque Dios haga la excepción, sino que usted y yo, todos hemos sido llamados, pero ya está en nosotros ser parte de los escogidos, y para ser parte de los escogidos tenemos que obedecer a Dios, y para ser excluidos de los escogidos, el hecho es desobedecer a Dios. Por eso le hace este halago, y dice también la segunda parte del versículo 4, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. O sea, esta promesa es escatológica para el futuro, para la eternidad, cuando los cristianos fieles y dignos vivan con el Señor para siempre. Las palabras dignas no significa que ellos ganaron estas promesas por sus obras. Recordemos que Cristo pagó el precio por ello. Y solamente el cristiano lo que tiene que es ser fiel y perseverar hasta el fin para alcanzar esta bendición de estas vestiduras blancas y la vida eterna. Por eso, mi hermano, no muramos espiritualmente. No dejemos que el pecado contamine las ropas blancas que el Señor nos ha dado. Espiritualmente hablando, cuando una persona acepta a Cristo, es cambiada, es transformada, se le quita su vestidura vieja y se le da una vestidura nueva, una vestidura blanca de santidad, de justificación, de justicia. Necesitamos mantenernos alejados de Satanás, de las obras de la carne y del mundo, para no ensuciar las ropas blancas, o sea, la vida en santidad. Y se les hace una promesa, una hermosa promesa. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Primero, en esta promesa, ¿es para quiénes? Para los que vencieron, para los que están vigilantes, para los que se acuerdan de lo que han recibido y escuchado de Dios. Por eso dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Estas son diferentes a lo que podemos decir que tenemos hoy en día. Hoy espiritualmente tenemos la vestidura blanca de salvación. Pero en aquel día, ya en la eternidad, ya con Dios, cuando Cristo venga, cuando resucite nuestro cuerpo, se una nuestra alma, se nos dará la vestidura blanca, pero estas vestiduras blancas es la vestidura de la eternidad, de la vida eterna. Ahorita nosotros tenemos vestiduras blancas de salvación, de santidad, pero en aquel día tendremos unas vestiduras blancas de eternidad, de la vida eterna. Por eso la promesa es que los que se mantienen blancos, su vestidura de salvación blanca en santidad, van a recibir otra vestidura de eternidad. Pero para eso hay que vencer, para eso hay que mantenernos limpios, para eso hay que mantenernos en santidad. Y también dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Lo primero hay que considerar que en el libro de la vida serán escritos o están escritos todos aquellos que han aceptado a Cristo y que en otro tiempo hicieron la voluntad de Dios. Por ejemplo, los santos del Antiguo Testamento. Cuando hablo de los santos del Antiguo Testamento, estoy hablando de aquellos hombres y mujeres que hicieron la voluntad de Dios. Podemos hablar de Adán, podemos hablar de Eva, sí, pecaron y todo, pero al final se arrepintieron. Podemos hablar de Noé, podemos hablar de Matusalén, podemos hablar de Noé, podemos hablar de Seth, podemos hablar de Sem, podemos hablar de Abraham, podemos hablar de Isaac, de Jacob, de Israel.
Podemos hablar de los profetas, el profeta Elías, el profeta Eliseo, Isaías, Jeremías, el rey David y tantos otros hombres y mujeres de Dios, de Débora, de Miriam, de María. Todos estos hombres del Antiguo Testamento y mujeres, ellos, su nombre fue escrito en el libro de la vida. Ahora eso es en el Antiguo Pacto, pero en el Nuevo Pacto, nosotros los hijos de Dios, los cristianos, los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hemos sido nuestro nombre puesto en el libro de la vida. Entonces la promesa es que aquel que se mantiene sus vestiduras blancas y persevera hasta el fin, su nombre no va a ser borrado del libro de la vida. Porque la Biblia nos dice que el que no está en el libro de la vida, escrito su nombre, será lanzado al lago de fuego. Por eso, mi hermano, mi hermana, mantengámonos con esas vestiduras blancas para que así nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Porque puede ser borrado. Algunos dicen, no, cuando ya pone su nombre Dios en el libro de la vida, nadie lo puede borrar. En parte tiene razón, pero no es lo correcto. Ningún ser humano, ningún ser creado puede borrar nuestro nombre del libro de la vida. Pero el que lo escribió, que es Dios, puede quitarlo cuando Él quiera. Por lo tanto, aquí da esta promesa: y no borraré su nombre del libro de la vida. Hoy los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, tenemos nuestro nombre en el libro de la vida, pero puede ser borrado. Cuidemos que no sea borrado. Y termina el versículo 5: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Otra promesa que se encuentra aquí será que serán confesados, presentados, y se hablará bien de aquellos que vencieren en el cielo delante del Padre y de sus ángeles. Es cuando ya nos presentemos. Por fe hay que creerlo, pero hay que ganarnos ese privilegio. Por fe, cuando ya marchemos, cuando ya entremos. Por fe, creerlo, pero por obras ganárnoslo. No nos ganamos la salvación por las obras. Somos salvos sin obras, por la fe, por la gracia de Dios. Pero para mantener nuestra salvación tenemos que hacer buenas obras. Entonces, cuando lleguemos y si somos parte de los que vencimos y que se nos dio la vestidura blanca, el Señor Jesús va a decir: bienvenidos, por cuanto fuiste fiel, bien seas bienvenido, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Padre, ángeles, aquí les presento a fulano de tal que venció. ¿Puedes imaginarse aquel momento tan alegre y gozoso que el Señor Jesús nos presente delante del Padre y de los millares y millares de ángeles? Pero así también, del otro lado, va a haber algunos que Él va a rechazar, que Él no va a confesar, que Él no va a presentar delante del Padre y de sus ángeles. Por eso, mi hermano, necesitamos ser vencedores, perseverar hasta el fin. Por eso el Señor Jesús le dice a esta iglesia de Sardis: tienes esperanza, puedes revivir, puedes arrepentirte y yo te hago nuevo, yo te cambio, te transformo. Y si vences, estas vestiduras de eternidad, de vida eterna son para ti. Tu nombre no va a ser quitado del libro de la vida y yo te voy a presentar delante de mi Padre y de mis ángeles. Por eso termina el versículo 6 con una llamada: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, hermana, no solamente es escuchar y que salga por el otro oído, sino prestar atención y sobre todo obedecer los mandamientos y la palabra de Dios. Cuidémonos de no morir espiritualmente. Antes, por el contrario, procuremos día tras día avivarnos en el Espíritu Santo y una vida espiritual, nuestra vida espiritual vaya creciendo para esa manera agradar a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más
nos presentamos ante ti para darte gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a poder nosotros estar vigilantes, poder nosotros prestar atención, acordarnos de todas tus maravillas, de la salvación que nos has dado, y de esa manera, a través de tu palabra, vivir una vida conforme a tu voluntad. Ayúdanos a vencer las tentaciones, a Satanás, los deseos de la carne y al mundo, y que podamos mantener esas vestiduras blancas de salvación limpias en santidad para agradarte a ti. Por eso en este momento, ayúdanos, Señor, para poder ser esas personas que tú quieres que seamos y hacer lo que tú sí quieres que hagamos, en el nombre de Cristo Jesús. También oramos, Señor, por cualquier necesidad y petición que se presente por allí, por todos aquellos que han perdido un ser querido. Una vez más, Señor, la violencia, el asesinato en masa se está practicando como si fuera algo muy el pan de cada día. En San José, California, escuchamos de otra persona endemoniada, podemos decirlo así, quitándole la vida a 8 y luego él quitándose la vida. Pedimos consuelo por estas personas que han perdido estos seres queridos. Así como también la familia de este niñito de 6 años que injustamente, por gente malvada, fue quitada su vida. Seguimos orando por justicia. El mundo está pidiendo a las autoridades que dan una recompensa de $200,000 por encontrar los culpables. Pero nosotros clamamos a ti para que tú hagas justicia y esos culpables sean atrapados, encontrados y reciban la justicia. Pedimos por sus almas también, por la salvación de sus almas, pero que tengan que enfrentar la justicia en esta tierra, o si no, no se escaparán de tu justicia después de la muerte. Por eso en tus manos, Señor, ponemos obra tu justicia. Seguimos orando por el país de Colombia. Sigue, Señor, obrando en este país, por nuestros hermanos allá, tus hijos, y guárdalos, Señor, que paren. Así como también en otros países donde hay violencia, en México, El Salvador, Guatemala, Centroamérica, todo el mundo, Señor. También te pido, Señor, el hermano Roberto de Santiago pide por Simón y su esposa. Ya hemos estado orando, pero seguimos orando por ella, por el milagro que tú hayas hecho ya y por lo que tú estarás por hacer en aquella familia. Oramos, Señor, oramos por los milagros, oramos por sanidad, oramos por salvación, oramos, Señor, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y a ti, Padre Santo, Señor Jesús, Espíritu Santo, damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza para siempre. Amén. De parte de mi esposa y mi persona, Dios les bendiga. Buenas noches.